Bueno, Facundo, arranca esta semana un tema que yo veía que tiene una demora. Fue anunciado hace ya casi 10 años. En 2010 se empezó a hablar del tema del teletrabajo y la posibilidad de tratar en ese momento la cuestión de darle un marco legal al tema en el Congreso de la Nación. En ese momento se anunció la posibilidad de tratarlo, pero finalmente bueno, quedó en la nada y ahora por imperio de las circunstancias me parece que, bueno, finalmente lo van a abordar. ¿No es así? Sí, sí, estamos trabajando de manera constante y dinámica en la Comisión de Legislación del Trabajo, con Vanessa Siley, que es la presidenta de la misma, tratando de unificar los proyectos, porque son muchos. Uno de ellos es mío, lo presenté hace más de 2 años y lo volví a presentar hace un mes. Creo que es un trabajo que merece una regulación general y después, por supuesto, cada comisión, perdón, cada convenio colectivo le dará el marco de reglamento que las características de la actividad que se realice le ponga, ¿no? Porque cuando hablamos de teletrabajo estamos hablando de un trabajo que se realiza de manera remota al establecimiento de trabajo que la empresa dispone, pero puede ser una empresa de comercio, como puede ser una empresa, una consultora de la política, como puede ser una empresa de tecnología, como puede ser una empresa informática o una empresa de transporte. Hay trabajadores que no tienen la necesidad y la obligatoriedad de tener un trabajo presencial en el establecimiento que la empresa dispone, sí, para otros trabajadores. Por lo tanto, no se puede ir en profundidad con una regulación legal cuando el teletrabajo se puede realizar en actividades muy diversas. Si bien el trabajador realiza una función remota desde un móvil, que puede ser un celular, una notebook, un iPad, lo que sea, eh, es sobre cualquier actividad. Por lo tanto, pensamos una regulación donde el empleador tenga obligaciones y donde el trabajador también tenga derechos y obligaciones, tales como el trabajador decir desde dónde va a realizar el trabajo, eh, en qué condiciones, porque tiene que estar proveído de sillas ergonómicas para comodidad del trabajador, como lo que se pide, un ejemplo, en la actividad de cobro de viaje cuando un trabajador trabaja en el establecimiento de la empresa. Tiene que tener condiciones de higiene y seguridad que tienen que estar proporcionadas con la empresa. Ahora, cuando se trata de teletrabajo, y que el trabajo no se realiza en un establecimiento de la empresa, esas condiciones de seguridad también tienen que estar garantizadas, porque el trabajador puede estar trabajando 8 horas en ese establecimiento y su salud tiene que estar resguardada siempre y cuando esté prestando servicios para el empleador, sea en el establecimiento de trabajo o sea de manera remota. Por eso esas obligaciones del empleador tienen que respetarse y esta ley marco de alguna manera intenta regular esa relación de trabajo. Por ejemplo, la carga horaria también está dentro de esas normas que se le van a implementar. Exactamente, la carga horaria también está regulada y acordada. Por supuesto, no pudiéndose extender de lo que establece la ley de contrato de trabajo, las horas diarias y las horas semanales que están establecidas por ley. Eso no se rompe. Ajá. El tema, por ejemplo, ¿quién, quién se hace cargo de la parte de Internet, el pago de Internet? Son cosas que ahora, hoy por hoy, se están viendo sobre la marcha, inclusive. O sea, hay un gasto que se ahorra el empleado también en cuanto al Porque, transportarse, claro. Pero bueno, hay un gasto los gastos, el resto de los gastos que aplica en la casa, ¿no? Ese tema no. claro, bueno, todos esos gastos que estén derivados del trabajo que el trabajador realiza para el empleador son a cargo del empleador. Claro, claro, claro. Algunos dirán, seguramente van a decir, bueno, pero ¿para qué se meten a regularlo una cosa que está funcionando bien? Ante esa alternativa, ¿cuál es la respuesta del Parlamento en este caso? Bueno, está funcionando bien, Bueno, es un poco relativo, ¿no? Pueden haber
Pueden haber lugares donde funcione bien, donde esto está regulado, donde hay una regulación particular o convenida entre trabajador y empleador, o entre una entidad sindical de trabajadores con el empleador, y hay otros trabajos que pueden no estar regulados de esta manera. Por eso lo que nosotros intentamos hacer es ir al marco general de un proyecto de regulación, y después, por supuesto, que un convenio de empresas, de grupo de empresas, o un convenio particular esté siempre sobre el marco general. Como bien se sabe, una ley no puede contradecir la Constitución, una ley tiene que estar siempre por encima en términos de derechos de la Constitución, un convenio tiene que estar siempre por encima en términos de derechos de una ley, y un contrato individual tiene que estar siempre por encima de un convenio de actividad o de grupo de empresas o de empresas, ¿no? Va desde la Constitución, que es la norma madre, la ley, el convenio colectivo de actividad, el convenio colectivo de grupo de empresas, de empresa, y el contrato particular. Nosotros establecemos la instancia que viene después de la Constitución Nacional, que es la ley marco. Una ley marco, un convenio marco y un convenio particular o de empresa. Por eso son pautas muy generales las que se intentan regular desde este convenio. También hay muchas iniciativas respecto al teletrabajo. Lo que estamos intentando con la presidenta de la comisión es unificar, que haya una discusión general de todos los diputados que tengan intención de regular esta actividad. Yo soy uno de ellos, por lo tanto quiero tener una participación activa. El martes vamos a estar escuchando a todas las asociaciones de primer y segundo grado sindicales, de la CTA, de la CGT, del Sindicato de la Unión Informática, del Sindicato de SAPSAI, del Sindicato de FOETRA, de FOECITRA, bueno, hay varios más. Hay alrededor de 10 o 15 entidades que van a tener uso de la palabra el martes, y el miércoles estaremos con la presencia del ministro, del senador que tuvo también la iniciativa, que Vanessa lo quiso hacer parte, no recuerdo el nombre, y después de escuchar al ministro y al senador, van a hacer uso de la palabra varios diputados, entre los cuales estoy yo. Vamos a intentar dictaminar el proyecto de teletrabajo. ¿Usted El calcula senador que... se llama Lovera. ¿Cómo? El senador se llama Lovera. Ah, perfecto, perfecto. Acá se sumó Agustín, acá lo veo. Espero que nos esté escuchando él, a ver si lo... Agustín. Qué tal, diputado? ¿Qué tal, diputado Facundo Moyano? ¿Cómo Bueno, estás? muy bien. Seguramente van a tener mucho trabajo porque hay varios proyectos, como usted bien lo decía, en torno a teletrabajo, y seguramente allí, con la presencia de todos estos representantes de distintos sectores, se tratará de sacar el mejor proyecto para después poder llevarlo al recinto, ¿no es así? Exactamente, yo le comentaba a tu colega que lo que se va a intentar es, en principio, la unificación de los proyectos. Hay más de 10 proyectos que se han presentado a lo largo de todos estos años, porque, como bien repasamos con tu colega, el teletrabajo es algo que se viene dando, de hecho, hace muchos años, y hace años que merece una regulación. Lo que se va a intentar es la unificación de todos los proyectos que hay, de todos los diputados que han presentado, entre los cuales me encuentro, y buscar una regulación marco que esté por encima, por supuesto, de los derechos constitucionales, y que no contradiga ninguna ley específica relativa al trabajo. Por eso no va a poder exceder el teletrabajo el horario establecido en términos de día y en términos semanales del trabajador. No es que el trabajador que trabaja atrás de una computadora va a poder trabajar 12 horas cuando la ley establece que hay un máximo de 8 horas. No va a poder trabajar 170 horas a la semana cuando la ley establece un límite horario semanal, pero se va a establecer otro tipo de regulación respecto a la seguridad e higiene, respecto a la provisión del servicio que va a tener que estar a cargo del trabajador, y que el trabajador también va a tener que cumplir ciertas obligaciones, como la de especificar antes de la realización del trabajo, del teletrabajo, en dónde realiza el trabajo, porque las condiciones tienen que estar dadas en ese trabajo, en ese establecimiento, y el trabajador tiene que, de alguna manera, hacerle llegar la ubicación y demás para que el empleador esté al tanto desde dónde se presta el servicio.
Facundo, decías que van a tratar de buscar dictamen. ¿Ya esta misma semana tendrían dictamen, calculás? ¿O esto va a tener un análisis más extenso? Vamos a tener dos reuniones esta semana. Una el día de mañana, martes, y el miércoles, que vamos a intentar dictaminar, ya habiendo trabajado con asesores y puliendo las diferencias que puedan llegar a existir. Mis asesores hicieron algunas observaciones, yo en el día de hoy se los voy a estar transmitiendo a Vanessa, que es la que coordina todo el trabajo, y ver si mañana ya podemos, en el marco de la audiencia con las entidades sindicales, poder ya tener algo más unificado. Y el miércoles estaríamos en condiciones de el dictamen. También se ha charlado con el presidente de la Cámara, con Sergio Massa, porque había intenciones de algún diputado, senador, de establecer un capítulo en el proyecto de Economía del Conocimiento sobre teletrabajo. Lo que nosotros planteamos, en principio Vanessa Siley, es que el proyecto de teletrabajo sea puramente teletrabajo y todas las regulaciones que haya que hacer sobre esta modalidad de trabajo se hagan desde el proyecto que vamos a debatir mañana y pasado mañana. Claro, claro. Porque convengamos que este trabajo, yo veía que lo comentaba Vanessa Siley, que esto viene siendo trabajado por los asesores hace rato. Sí, sí, justamente porque hay 14, leía que había 14 proyectos desde el oficialismo y no menos de, por lo menos 4 de la oposición que iban a analizarse, o más. Claro, claro. Bueno, por eso, hay muchas cosas, hay muchas similitudes en algunos proyectos, por eso es que se piensa viable la unificación, que haya un solo proyecto, por supuesto, nutrido de todas las iniciativas que han presentado los legisladores. Así que yo creo tengo expectativa de que esto se va a poder hacer. Muy bien. Facundo, yendo a otro proyecto que tenés por allí trabajando, que tiene que ver con la Comisión de Transporte, hay un proyecto de alcohol cero. ¿Cuáles son los fundamentos de tu proyecto? Bueno, yo creo que estamos en un momento donde el alcohol cero tiene que ser una realidad en términos de legislación nacional. La Argentina es un país que lamentablemente tiene un registro más que importante de muertes por siniestros viales o por hechos viales, y creo que el alcohol cero, como penalizar al que niega hacerse la alcoholemia, como incluir la educación vial en los contenidos de las provincias, como otras tantas medidas de seguridad y de tecnología en el transporte para poder evitar los siniestros, como los detectores de fatiga, como los sensores de distancias, como los sensores para el reencarrilamiento en el caso de que se descarrile un vehículo, fundamentalmente en el transporte público. Creo que todas esas cosas contribuyen a que este fenómeno de las muertes por los siniestros viales puedan disminuir. Tenemos un lamentable récord de 7.000 muertes al año por siniestros viales, por hechos viales, y esto es algo que desde el alcohol cero, desde tecnología aplicada en seguridad en el transporte, de contenidos en la materia de seguridad vial en el transporte y de tantas otras cosas, se puede disminuir, y yo estoy abocado a eso. El alcohol cero, el argumento es que muchos de estos siniestros a los cuales te hacía referencia, que producen las muertes o los heridos en nuestras rutas, en nuestras calles y en nuestras autopistas, son por consumo de alcohol. Es muy relativo el cuánto, porque el alcohol puede afectar de una manera a una persona y de otra manera en otra persona. La cantidad no determina el nivel de disminución de los sentidos de una persona que consume alcohol. Es muy difícil de decir, si tiene un 0,2% de alcohol en sangre, está en condiciones de manejar una persona y otra no está en condiciones de manejar. Entonces, para terminar con esta limitación que es tan relativa, decimos directamente alcohol cero. Alcohol cero al volante. Como rige hoy en día en muchas provincias, como rige hoy en día en muchos países, como Uruguay, como Chile, como en Paraguay, como en provincias como Santa Cruz, como Córdoba, como Jujuy, y muchas ciudades donde se va implementando, como es el caso de Mar del Plata, que se hizo por decreto. Entonces,
esto necesita una unificación. Si en rutas del país se conduce con alcohol cero al volante, ¿por qué en otras rutas no? Y equiparar para arriba me parece que no es una respuesta que se intente dar desde la política. Es un tema que yo creo que se tiene que tratar, está dado el marco para tratarlo. Yo lo he charlado con el presidente de la Comisión de Transporte, el diputado José Cano, yo soy vicepresidente de la Comisión de Transporte, y trabajamos en conjunto todo este tipo de temas. Por supuesto que durante este tiempo nos ha llevado la agenda de transporte en temas que hacen a la discusión de la urgencia que tiene la pandemia, pero es claro que esto es una cosa que tenemos que en algún momento regular. José. Sí, Facundo, toda esta pandemia nos ha puesto a prueba realmente. Vos que sos una persona del mundo del trabajo, justamente que ha analizado todas esas cuestiones, o sea, ¿vos crees que qué tipo de mundo, o sea, va a haber un cambio, un cimbronazo muy grande en el mundo laboral, digamos, en la forma de afrontar los trabajos y a propósito de esto que hablamos del teletrabajo? Más allá de eso, o sea, va a haber un cambio gigantesco a partir de que, bueno, que demos finalmente vuelta a la página de esta pandemia, ¿no es así? ¿No te parece? Sí, por eso es la urgencia del tratamiento del proyecto de teletrabajo, por eso también estamos trabajando y el Ministerio de Trabajo está poniendo muchas energías para la discusión y el debate de un proyecto de los trabajadores que trabajan para plataformas de servicios. Vemos con nuestros propios ojos y utilizamos cada vez más las plataformas de servicios, como se puede decir, Rappi, Globo, Pedido Ya, Mercado Libre. Bueno, todo esto demanda un aumento importante en esos trabajadores que trabajan para estas plataformas. Vemos cómo cada vez más hay bicicletas o motos de estas marcas. Vemos cómo crecen las vistas de plataformas de servicios de películas. Vemos cómo aumenta considerablemente este rubro, y sin duda que atrás de lo que vemos por internet hay trabajadores que en muchos casos no están regulados y que tal vez merecen otras regulaciones de las que existen hoy en términos de leyes. La ley de contrato de trabajo tiene un alcance importante, la defendemos, entendemos que en muchos casos significa una protección del trabajador, pero también vemos cómo los trabajadores de estas plataformas de servicios no están encuadrados en esta ley. La pregunta es, ¿pueden estar encuadrados en esta ley, al igual que un trabajador bancario, al igual que un trabajador de peajes, o al igual que un trabajador camionero o de la construcción? Que por otra parte el trabajador de la construcción tiene otro régimen laboral y otro régimen indemnizatorio, que es la 2250. Entonces, todas estas preguntas que nos hacemos, porque lo que primero que tenemos que hacer es partir de la realidad. Hoy la mayoría de estos trabajadores de plataformas no están encuadrados en la ley de contrato de trabajo. No están encuadrados, ¿por qué? Porque no existió el reclamo de que estén encuadrados. No están encuadrados porque tal vez lo que hay que apreciar en estas actividades es otra dinámica en el trabajo. Entonces, lo que nosotros tenemos que discutir como legisladores, ¿hace falta otro tipo de regulación? Porque si no hace falta otro tipo de regulación, en este momento el Ministerio de Trabajo o la AFIP tendrían que estar encuadrando a esos trabajadores legalmente como corresponde encuadrarlos, y no que estén facturando como la mayoría están facturando, ¿no? Entonces, ese chico que anda en una bicicleta de Rappi tiene que estar bajo el régimen de la ley de contrato de trabajo y el artículo 245 sobre la indemnización por despido. ¿Están en condiciones esos trabajadores estar encuadrados ahí? Creo que esto merece un debate. Y creo que la economía del trabajo en general merece un debate, porque hoy nosotros no podemos tener una lectura indiferente frente a la realidad laboral que existe en el mercado laboral. Hoy hay un 40% de trabajo en negro, o no registrado, o más. ¿Están las leyes que dicen que ese trabajador tiene que estar registrado? Sí, están. ¿Son aplicables esas leyes a esas figuras de trabajo? Bueno, ahí está la discusión que creo que tenemos que dar. Porque el que se niega a dar una discusión respecto a las formas de trabajo y respecto a una nueva legislación laboral, sin ir a una reforma laboral que quite derechos a los trabajadores,
creo que está negando la realidad, porque ya existe un 40% de trabajadores sin derechos. Facundo, hablando de economía y yendo al tema de la deuda externa, ¿te preocupa el hecho que aún todavía no se haya llegado a un acuerdo con los deudores? Por supuesto que el hecho de no haber podido arribar a un acuerdo con los diferentes acreedores y con el Fondo Monetario Internacional es algo que no solamente me preocupa a mí, sino que preocupa a los actores más dinámicos de la economía y yo creo que al pueblo en general. Ahora, la realidad es que desde un principio sabíamos que la negociación iba a ser compleja, difícil, y que la circunstancia particular de la pandemia a nivel mundial la hace más difícil. Ahora, también, aparte de preocuparme, tengo gran confianza en los que están llevando adelante la negociación. En la cabeza, por supuesto, del presidente de la Nación. Creo que han sido criteriosos. Las propuestas que hacen, los intereses y las prórrogas tienen total sentido común y ya lo han dejado claro. La prioridad es cuidar a los argentinos. No vamos a hacer una propuesta que no se pueda cumplir. La propuesta tiene que ser real, tiene que ser con los pies sobre la tierra, sabiendo que la Argentina se juega mucho. Por lo tanto, más allá de la preocupación que tengo y de que sé que puede condicionar mucho la economía real, también tengo confianza en los que están llevando adelante la negociación. ¿Cuál crees, ustedes tienen datos del impacto a nivel desempleo que ha tenido esta larga cuarentena o la pandemia en general? La verdad es que no tengo datos precisos. Sé que va a aumentar el desempleo, que ya aumentó la pérdida de poder adquisitivo, que más allá de que el Estado está conteniendo a muchos trabajadores a través del IFE, a través de ATP, a través del incremento de asignaciones sociales, es inevitable que la economía de los argentinos reciba golpes, los está recibiendo, y la situación se hace cada vez más complicada. El presidente Alberto Fernández ha decidido en muchos lugares de la Argentina flexibilizar y pasar a otras fases en la cuarentena, pero bueno, lamentablemente es una situación en donde se tiene que optar por la salud de los argentinos, y más allá de que las restricciones en la actividad ha tenido consecuencias económicas fuertes, también hemos logrado no llegar a una situación en donde la salud de los argentinos corre peligro en masividad como pasa en otros países. Yo creo que vamos hacia una situación donde cada vez se flexibilice más allá de que los contagios también han aumentado, es natural que aumenten, ha pasado en todos lados, tal vez nosotros no tenemos el nivel de mortalidad que han tenido otros países, y esto es algo que tiene que ver con las medidas que se tomaron, pero bueno, en algún momento la actividad económica va a tener que normalizarse. Facundo, yendo al tema que está por estos días en el tapete de la información, el tema de Vicentín. ¿Vos crees que la única salida, la única solución de esta situación que se ha dado en Vicentín es la privatización? Al revés. Expropiación. La expropiación, perdón. Claro. Bueno, yo creo que en este caso lo que hay que analizar es que la expropiación es una medida en la que no solamente interviene el Poder Ejecutivo, ¿no? Habían condiciones en esta empresa que tal vez ameritaban una intervención de estas características. Fundamentalmente yo lo baso en las deudas que habían con los productores. Había más de 2.000 productores que tenían deudas no pagas con esta empresa. El Banco Nación era una de las principales instituciones a las cuales Vicentín le debía. Creo que un 80% de la deuda financiera era sobre el Banco Nación. Es una situación que está en manos de la justicia y es algo más que nada que tiene que ver con regular la situación de esta empresa, y no como muchos medios intentan hacer ver, o como muchas voces más que medios intentan hacer ver, que es una cosa de intervención estatal a modo de ir hacia Venezuela. No creo que sea
nada de estas características porque conozco el pensamiento de Alberto Fernández y me siento representado por él mismo, y en ningún momento cree que el camino de la Argentina tiene que ser ir hacia Venezuela. Por lo tanto, me parece que es una situación particular. Muchas voces que no son justamente oficialistas han dado argumentos objetivos de la situación de esta empresa, que era realmente muy poco regular. Estafó a la banca privada, estafó a la banca pública, estafó a más de 2.000 productores y en definitiva estafó a los argentinos. Por lo tanto, lo que se intenta hacer con este movimiento es regular la situación y acomodar lo que estaba desacomodado. Para ir concluyendo, Facundo, este tema de Vicentín y otros tantos, bueno, y este tema del teletrabajo se va seguramente a abordar en esta situación, en este contexto de pandemia y en este contexto de un congreso trabajando de manera remota. La experiencia tuya, ¿cuál ha sido respecto a esta forma, esta modalidad de trabajo? Y si te parece que se puede avanzar sobre esos proyectos tan delicados de esta manera. Mi experiencia en el trabajo remoto ha sido bueno, pero también cabe remarcar que todos los proyectos o iniciativas que se han tratado tienen que ver con proyectos acordados, con proyectos donde sabemos que se van a votar favorables, donde ya ha habido un trabajo previo de los legisladores o de la labor parlamentaria en el caso de lo que se trata en el recinto, donde sabían cuáles iban a ser los cuestionamientos o las resoluciones, y finalmente siempre se llegan a acordar. El otro día votamos en la Comisión de Legislación del Transporte 2 dictámenes que fueron positivos, uno con una observación. Ahora, con un proyecto de ley, con una iniciativa legislativa de las características de Vicentín, o un impuesto como el que se dijo muchas veces que se iba a tratar, o el caso de la regulación del teletrabajo. Creo que en el teletrabajo podría llegar a haber un consenso, en las otras no creo, o por lo menos creo que sería una discusión bastante intensa. Me parece que ahí encontraríamos algunos inconvenientes, donde un diputado habla y otro pide una interrupción, donde el tratamiento en particular se hace extenso. Vos imaginate que un proyecto de características donde se trata un impuesto, de 257 diputados, van a hablar 200. Y algunos van a hablar varias veces. Y algunos van a hablar en el tratamiento general, en el tratamiento particular. Y van a haber interrupciones, y van a haber discusiones entre diputados. Y no sé si se van a aprobar por mayoría, o mejor dicho, por consenso. La mayoría la necesitan. Entonces, ahí es donde tal vez veo algún tipo de dificultad. Me parece que esos proyectos son para tratarlos de manera presencial. Habría que encontrar la forma, respetando el protocolo de salud, de que todos los diputados estén presentes en el recinto, y en el caso de que hayan diputados que son potenciales pacientes de riesgo, buscar la forma de que esos diputados sí lo hagan de manera remota. Pero creo que proyectos de estas características sería necesario hacerlo de forma presencial. Bueno, muy bien, diputado Facundo Moyano, te agradecemos tu tiempo y bueno, vamos a ver qué es lo que va pasando en las próximas horas, cómo se va desarrollando todos estos acontecimientos, estos tratamientos de estos proyectos de ley que ya están justamente allí en el Congreso de la Nación. Gracias por tu atención, Facundo. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Gracias. Un abrazo.